Buen día a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación titulada Significación de la combinación lineal a través de mezclas de pinturas. Mi nombre es Francisco Agustín Zúñiga Coronel. La combinación lineal es uno de los conceptos del álgebra lineal que se aborda en el nivel superior. La principal problemática es su comprensión debido a su propiedad de abstracción. En el contexto escolar se enseña la combinación lineal como la descomposición de un vector con la suma de otros vectores. Esto conlleva un tratamiento algebraico, como se observa en el ejemplo. Tenemos un vector X que se puede expresar en combinación lineal de los vectores U, V y W. Algunos antecedentes. En el trabajo de Oropés y Lezama se muestra la articulación del concepto de combinación lineal con el diseño de un sistema de audio llamado amplificador, por lo que tenemos que un vector V se puede expresar con la suma de otros vectores. El uso de la combinación lineal se reconoce en el estudio de Cuevas, Madrid y Orozco, donde se analiza el procesamiento de imágenes digitales. Los datos que conforman a las matrices tienen significados en la edición de estas imágenes. Como vemos en esta figura, la combinación lineal genera una fusión de imágenes. Con esta figura, donde el escalar es mayor a 1, la imagen tiene más brillo, y si es menor a 1, la imagen se opaca. El trabajo de Oropés y Sánchez presenta un estudio sobre la articulación de argumentos analíticos y geométricos en combinación lineal de matrices. Si tenemos una matriz A y una matriz B con sus elementos, podemos considerar la combinación lineal de las dos matrices como C igual a menos 2A más 2B. Entonces, hacemos las operaciones menos 2A y obtenemos sus elementos. Los vectores columnas son menos 12, 4 y 4 y 10. Estos representan puntos en el plano cartesiano. Para 2B, tenemos que los vectores columnas son 6 y 2, 8 y 14. Y también tenemos los puntos correspondientes en el plano. Por lo tanto, la combinación lineal se representa en el paralelogramo generado por los vectores resultantes de las matrices menos 2A y 2B, como se muestra en la representación. Se visualiza que la combinación lineal es la suma de dos vectores resultantes, estos de aquí, que se genera a partir de dos matrices. El vector resultante es su representación geométrica. Objetivo y pregunta de investigación. La combinación lineal se le puede atribuir diversos significados de acuerdo con el contexto. Esto conlleva la búsqueda de una nueva base de significaciones y de usos del saber. La pintura es un arte visual que tiene la finalidad de crear o proyectar imágenes a través de mezclas de pinturas. La pintura desde el punto de vista físico es un líquido que manifiesta un color. La mezcla de pinturas es una práctica que permite crear gran variedad de colores. Esta práctica la realizan carpinteros, rotulistas, artesanos, hojalateros, pintores de obras de arte, estudiantes, entre otros, enfocándose en la práctica de pintar objetos, muebles, láminas, mantas, paredes, figuras de barro, coches, paisajes, imágenes en hojas. Las imágenes digitales se proyectan en la televisión o en la computadora y están conformadas por un conjunto de píxeles que expresan un color específico. Al visualizar la imagen en su conjunto es interpretada por la persona. Entonces tenemos esta imagen, el tamaño sería 960 por 720. Objetivo y pregunta de investigación. El uso de conocimiento matemático en contextos específicos es parte del estudio de la matemática educativa. Los profesores deben buscar escenarios de significación que permita que la combinación lineal adquiera significados a través de su uso. La combinación lineal puede abordarse en el nivel básico o en el nivel medio superior, procurando la transversalidad del conocimiento matemático de un nivel educativo a otro. Entonces se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los significados que los profesores atribuyen a la combinación lineal al interactuar con mezclas de pinturas que permitan el pintado de una imagen pixelada? Dado que un sistema coordenado tridimensional permite representar tres colores, puede entonces ser un contexto de significación para la noción de combinación lineal, con el objetivo de fomentar significados a la combinación lineal en dicho contexto de significación. Algunos referentes teóricos. Los objetos matemáticos pueden significarse con base en el contexto en que se analizan. La significación de dichos objetos se da mediante su uso y
con base en prácticas. Reyes señala dos tipos de contexto. El contexto situacional, donde se establece el contexto real, que en nuestro caso es el uso de la combinación lineal en la mezcla de pinturas que permitan el pintado de una imagen pixelada. Y el contexto de significancia, que en nuestro caso es las prácticas que se consideran son mezclar pinturas y pintar una imagen pixelada. Las pinturas y su mezcla manifiestan colores que pueden ser representados en un sistema cartesiano tridimensional. Los colores son percibidos a través de una sensación óptica. En un contexto real se consideran al rojo, el amarillo y el azul como los colores primarios. Al mezclar estos colores se observa cambios de percepción. El cambio se expresa mediante estados donde la distinción de un estado respecto de otro se establece por comparación. La comparación es una práctica variacional que permite el reconocimiento del igual y lo diferente que se refieren a aspectos cualitativos del cambio. Los colores rojo, amarillo y azul son colores primarios, ya que no pueden obtenerse con la mezcla de otros colores. El verde, el anaranjado y el violeta son colores secundarios, ya que se pueden obtener de la mezcla de dos primarios. Los colores primarios que son manifestados por las pinturas se consideran un primer estado del color. Entonces tenemos la figura, tenemos un estado rojo y un estado amarillo. Al hacer la mezcla tenemos un segundo estado que es el naranja. El círculo cromático se puede considerar como una representación geométrica de los colores. Entonces tenemos los colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul, y los secundarios, que están entre ellos, el anaranjado, el verde y el violeta. La metodología es de corte cualitativo e interpretativo. Las tareas fueron realizadas por una profesora de educación básica. Se utilizó la plataforma Classroom para compartir las tareas y la recolección de datos. Se dio un margen de 3 a 5 días para la entrega de cada tarea. Los materiales planteados fueron conseguidos por la profesora participante y el trabajo lo realizó desde casa. Las anotaciones de las actividades las realiza directamente en las hojas de trabajo y las envía en la plataforma para su posterior análisis. Entonces, se quiere favorecer un contexto de significación para el concepto de combinación lineal. Se presenta el sistema coordenado tridimensional como una alternativa para la representación de los tres colores primarios y la mezcla entre ellos. El diseño de aprendizaje se centra en los significados de la combinación lineal mediante representaciones analíticas y geométricas en el contexto de mezcla de pinturas que permitan pintar una imagen pixelada. La tarea 1 se refiere a significar las matrices y la combinación lineal de matrices con la mezcla de pinturas que manifiestan colores. La tarea 2 a significar vectores con base en las matrices y a la combinación lineal de matrices. La tarea 3 a pintar zonas de una imagen pixelada con base a los significados de las matrices y de la combinación lineal. Y la tarea 4 a significar la representación analítica y geométrica de la combinación lineal en un proceso de degradado. Ahí tenemos nuestra imagen que va a guiar todo el proceso. La tarea 1. La profesora coloca las tapitas en forma rectangular. Se observa que algunas tapitas las utiliza para los colores primarios y otra para la mezcla de colores. Señala que resultó muy cómodo trabajar con las tapitas pegadas al papel, permitió organizar los colores y aprovechar las gotas que iban sobrando. Al trabajar con las jeringas señala que no resultó tan sencillo trabajar con jeringas, aunque se pudo aprovechar el formato de los frascos del acrílico para hacer caer las gotitas. En algunos casos los colores no cambian demasiado a ser colores demasiado precisos e intensos. Esto indica que los colores primarios pueden variar dependiendo de la percepción de cada persona. Reconoce que al mezclar el rojo con el amarillo se crea el verde, por lo que hay un cambio de estado. Argumenta que el azul se aclara y se oscurece el amarillo, reconociéndose una comparación. Señala que el color cambia por el efecto del otro. Establece que si las preguntas se refieren al registro de colores, tendríamos que pensar qué sería 2, 1, 1, 0. Esa reflexión es interesante porque al sumar las dos matrices se genera una matriz con dos unos en el vector columna. Este argumento puede ser elemento para ser considerado en el diseño de otra actividad. Reconoce que al mezclar el rojo con el amarillo se crea el anaranjado. Señala que un color invade al otro, lo influencia. Argumenta que cambia porque hay dos colores. Plantea el registro 2011 que se refiere a la elección de dos colores con base a la matriz de referencia. Reconoce que al mezclar el color rojo con el azul se crea el violeta oscuro. Señala que
oscurece fuertemente rojo. Plantea el registro 2101, que se refiere a la elección de dos colores con base en la matriz de referencia. Con base a las expresiones analíticas, pinta el círculo cromático. Se visualiza que los colores secundarios están entre dos colores primarios. Reconoce que los colores primarios son el azul, el amarillo y el rojo. Los colores secundarios son el anaranjado, el verde y el violeta. Los colores secundarios son el anaranjado, el verde y el violeta. Establece que los colores primarios responden al formato 100, 010, 001. Y los colores secundarios al formato 110, 101 y 011. Se observa que asigna un color para cada eje del sistema coordenado. Relaciona la representación analítica con un vector unitario sobre el eje de color rojo. Retoma el vector unitario para formar un vector de magnitud 4 que expresa el número de gotas de color rojo. Relaciona la representación analítica con la geométrica. Dibuja un vector con magnitud 2 sobre el eje de color azul y un vector con magnitud 3 sobre el eje de color amarillo. Argumenta que el color se obtiene es verde claro. Dibuja un vector con magnitud 1 sobre el eje de color azul y un vector con magnitud 5 sobre el eje de color rojo. Argumenta que el color que se obtiene es violeta. Dibuja un vector con magnitud 3 sobre el eje de color amarillo y un vector con magnitud 3 sobre el eje de color rojo. Argumenta que el color que se obtiene es anaranjado. Al comprender los colores que representa cada representación analítica y geométrica, pinta los píxeles, cuadritos, de la imagen de Mario Bros. Se observa que hay cuadritos sin pintar. El uso de la matriz en su representación analítica, que permite pintar una zona de una imagen pixelada, dota los siguientes significados. El valor 1 en la matriz significa la elección del color primario, que manifiesta la pintura. El escalar significa el número de gotas. Por ejemplo, la matriz 6010 significa que son 6 gotas de color amarillo, con base en la matriz de referencia planteada en la tarea 1. El uso de la suma de matrices como una combinación lineal en su representación analítica que permite pintar una zona de una imagen pixelada adopta los siguientes significados. El valor 1 en las matrices significa la elección de color primario, que manifiesta la pintura. El escalar de cada matriz significa el número de gotas, por ejemplo, la combinación lineal 1100 más 5010. De acuerdo con la matriz de referencia definida en la tarea 1, la primera matriz significa que se considera una gota de color azul y 5 gotas de color amarillo. Para la siguiente matriz, la suma de las dos matrices significa la mezcla de pinturas obteniéndose el color verde. La representación analítica, vista como un escalar multiplicado por una matriz, también puede representar la combinación lineal de 3 matrices. En este caso se hace uso para el degradado de un color secundario, al tomar en cuenta la matriz de referencia de la tarea 4. Con el color amarillo, azul y negro se establece el siguiente ejemplo. Esa combinación lineal significa que se mezclan 4 gotas de color amarillo, 4 gotas de color azul y una gota de color negro. Entonces se degrada el color con un tono oscuro, es decir, se crea un color verde oscuro. El uso de la matriz en su representación geométrica, que permite pintar una imagen pixelada, dota los siguientes significados. Cada eje coordenado del sistema tridimensional manifiesta un color primario. Cada punto sobre el eje indica el número de gotas de pintura. El vector que se genera sobre el eje significa que es un color. Su magnitud es el número de gotas y representa una matriz. El uso de la suma de matrices como una combinación lineal en su representación geométrica que permite pintar una imagen pixelada adopta los siguientes significados. El vector que se genera del origen al punto de intersección de las dos perpendiculares que se generan a partir del número de gotas de cada color primario. La combinación lineal, el vector resultante, significa la mezcla de dos colores primarios formándose un color secundario. Por ejemplo, al considerar la siguiente representación geométrica, significa que se mezcla 4 gotas de color amarillo y una gota de color azul, formándose un tono de color verde. El sistema coordenado tridimensional permite representar 3 colores, un color para cada eje. En este caso se considera el negro o al blanco para degradar el color. Por ejemplo, en la representación geométrica significa que se mezclan 2 gotas de color azul, 4 gotas de color blanco y 2 gotas de color rojo. Es decir, se crea un color violeta claro. En el sistema cartesiano tridimensional se pueden representar los colores primarios y su mezcla. Entonces se puede considerar
como un contexto de significancia para la combinación lineal. El uso de la combinación lineal se reconoce en las prácticas de mezclar pinturas y pintar una imagen pixelada, considerándose como un contexto real. La representación geométrica permite significar un vector que manifiesta un color y su magnitud sobre el eje al número de gotas de pintura. El vector que se genera a partir de dos vectores representa la combinación lineal, que significa la mezcla de dos colores primarios, y el vector que se genera a partir de tres vectores representa la combinación lineal, que expresa el degradado de un color secundario. La representación analítica permite significar una matriz que manifiesta un color y el número de gotas de pintura. La combinación lineal, que expresa la mezcla de dos colores, y la combinación lineal, la suma de tres matrices, expresa el degradado de un color secundario. Entonces, se espera que el diseño de aprendizaje se implemente con alumnos de secundaria, enriqueciendo los resultados. Algunas referencias y muchas gracias por su atención.